Hola, buenas tardes, profesor. Soy el alumno Noé Rodríguez Domínguez. Esta tarde le voy a mostrar proyecciones del cráneo, al igual como de senos paranasales. Vamos a empezar con una proyección de antero-posterior. Eh, lo primero son indicaciones hacia el paciente. El paciente se debe retirar cualquier objeto radiopaco, tanto como del cuello hacia la cabeza. Asimismo, debe quitarse placas, lentes y retirarse también ligas, peinetas, al igual traer el pelo suelto como seco. Bueno, en lo segundo pasamos a lo que es la posición al paciente. El paciente se encontrará en estado de bipedestación y acostado o sentado según su estado general. Ok. Eh, Vamos a empezar con recargando lo que es el hueso occipital. Recargamos por favor, alineamos. Recargamos lo que es el hueso occipital con lo que es el buki de mesa y bueno, la mesa para radiografiar. Bueno, se alineará lo que es la elevación del eje longitudinal. El eje longitudinal se va a digamos, se va a alinear con lo que es del buque. Bueno, el paciente bajará ligeramente el mentón, por favor, le pedimos bajen ligeramente el mentón, bajando el mentón, esto va a ser en la forma órbito-meatal. Ok, lo que vamos a pasar lo que es el rayo central. El rayo central incidirá perpendicular a lo que es al centro del chasis, lo que es el eje longitudinal eh, del colimador sobre la línea media sagital del paciente. Ok, entonces esto va a caer así. Entonces el plano transverso, que es lo que es a la altura del nación, que lo vamos a encontrar de este lado, el nación y la colimación de las de radiación va a ser incluir 2 centímetros arriba lo que es de la sombra de la convexidad y hacia los lados van a ser 2 centímetros, lo que son 2 centímetros, lo que es después de la sombra de la piel de la mejilla. Ok, en este vamos a tener lo que es una distancia foco película que va a ser hacia lo de 1 metro, 1.10 metros del chasis. Eh, ¿Qué bueno, las estructuras a visualizar? En este lo que vamos a visualizar es la imagen. Bueno, en la imagen se observará una vista anteroposterior del, de la bóveda, lo que es incluyendo 2 tercios del maxilar inferior. También vamos a encontrar lo que es el apófisis crista galli, como los peñascos dentro de las órbitas y las celillas seimodales. Ok, esto sería lo que es la proyección anteroposterior. Pasamos a nuestra siguiente proyección, que es la de Town. Al igual como la anterior, indicaciones al paciente, se debe retirar cualquier objeto metálico, como del cuello hacia la cabeza, así como placas dentarias removibles, y en caso de pacientes femeninos, como nos encontramos, es preciso que se retire también lo que son bolitas, peinetas, y traer el pelo suelto, y preferentemente que lo tenga seco. ¿Ok? Pasamos a lo que es la posición del paciente. Aquí preferentemente debe ser acostado o de cúbito supino, pero esto lo vamos a trabajar en bipedestación. Vamos a colocar lo que es el hueso occipital con lo que es el plano del buki o mesa para radiografiar. Lo que es el lado sagital del paciente se alineará en relación con el eje longitudinal de la mesa del buki. O sea que el paciente descenderá el mentón de forma que la línea orbitamental, vamos a descender un poco el mentón abajo, con lo que es la órbita meatal. Esto que se encuentre perpendicular al plano del buki. Vamos a pasar lo que es el rayo central, que el haz de radiación incidirá con una angulación de 30 grados
y en sentido caudal, el eje longitudinal del colimador entrará, en relación a la línea media sagital. Y en esto vamos a encontrar lo que es la glabela y nación. El plano transverso estará a la altura de la protuberancia externa del occipital y a 4 centímetros por arriba de la glabela. Bueno, la colimación será 2 centímetros por arriba de la sombra y la convexidad a los lados serán 2 centímetros. Van a ser 2 centímetros de la sombra de la piel. Aquí lo que es la distancia foco-receptor o foco-película, el tubo se encontrará a una distancia de 1 metro a 1.10 metros. Las estructuras visualizadas, será una vista frontal de la superficie del hueso occipital y la sutura sagital. También vamos a encontrar lo que es el pariento occipital. El pariento occipital y de los parietales. Al igual vamos a encontrar el agujero magno, como los peñascos, los dorsos, y vamos a encontrar lo que es la silla turca. El seno esfenoidal, también lo que vamos a encontrar es las celdillas mastoideas y como la cabeza y el cuello del cóndilo. En este caso en esos casos que se utilizan van a ser por trauma occipital como de los parietales. En este caso fue la proyección del tau. Pasamos a nuestra siguiente proyección, que es la lateral de cráneo. Al igual como las anteriores proyecciones, preparación hacia el paciente, se le indicará que debe retirarse cualquier objeto radiopaco, como del cuello hacia la cabeza, tanto como en un caso de un paciente femenino, es preciso retirar también lo que son ligas, bolitas, y traer el pelo suelto y preferentemente seco. Ok, pasamos igual a lo que es la posición del paciente. Ok, el paciente se encontrará en bipedestación. Al igual puede ser sentado o acostado según su estado, pero en este caso vamos a trabajarlo en bipedestación. Y de manera que vamos a posicionar. En este lado vamos a poner al paciente con una mano al lado del buki para que se apoye, colocando lo que es el lado afectado, angulando lo que es el lado bipupilar con la línea del buki. Ok, el rayo central, el haz de radiación incidirá perpendicular hacia el centro del chasis. Entonces el eje longitudinal del colmillador está sobre la línea media coronal, que es la línea coronal, y del paciente a la altura del tragus. Entonces está aquí, vamos a encontrar el tragus de este lado. Ok. El conducto auditivo externo va a estar a la altura de la glabela, lo que la colimación de las de radiación debe incluir 2 centímetros arriba de la sombra de la convexidad hacia los lados, 2 centímetros después de la sombra de la nariz, que es de este lado, lo vamos a encontrar. De este lado vamos a encontrar desde la nariz. Y la distancia foco-película, va a ser que el tubo se encontrará a unos 80 metros del chasis para poder compensar la magnificación. Bueno, aquí las estructuras visualizadas que vamos a encontrar, en la imagen se va a observar una vista lateral, así como lo tenemos, como de la calota, sin rotación. Vamos a encontrar un piso anterior y posterior, como las fosas hipofisarias, como el clivus, seno esfenoidal, peñascos superpuestos. Vamos a encontrar la articulación temporomandibular, que es de este lado, que lo vamos a encontrar, el temporomandibular. También como la rama accedente del maxilar inferior y el ángulo mandibular. Y
en estos casos, qué es lo que se va, bueno, en qué casos se realizará esta proyección? Bueno, pues se va a realizar como en casos de traumatismo, como malformaciones, cronometrías y como craneosinostosis y un tumor. Bueno, esto sería lo que es la proyección lateral del cráneo. Muchas gracias. Seguimos con esta siguiente proyección, que es la proyección de Water. Al igual como nuestras antiguas proyecciones, empezamos con la preparación al paciente, indicándole que se retire cualquier objeto radiopaco, como desde el cuello como hasta la cabeza. En este caso, seguimos con nuestra paciente femenina. Es preciso que se retire tanto como ligas, bolitas, peinetas, por el pelo suelto y preferentemente que lo traiga seco. Pasamos a lo que es la posición del paciente. El paciente se encontrará en bipedestación o sentado según su estado general. En este vamos a rotar al paciente, lo vamos a voltear poniendo lo que es el canto meatal con lo que es la superficie del chasis, dándole una rotación. Vamos a lo que pasar a lo que es el rayo central. Pasamos al rayo central perpendicular al centro del buki. Esto es la línea vertical del colimador sobre la línea vertical del paciente. Ok, en estos, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, la distancia foco-película será que el tubo se encontrará a 1 metro, a 1.10 metros. Y las estructuras visualizadas, vamos a checar lo que son las celdillas etmoidales, órbitas y el ángulo mandibular. Lo vamos a encontrar de este lado. De este lado vamos a encontrar el ángulo mandibular. Y pues esto sería todo por la proyección de Water. Hola, buenas tardes, profesor. Soy el alumno Noé Rodríguez Domínguez. Esta tarde le voy a mostrar proyecciones del cráneo, al igual como de senos paranasales. Vamos a empezar con una proyección de antero-posterior. Lo primero son indicaciones hacia el paciente. El paciente se debe retirar cualquier objeto radiopaco, tanto como del cuello hacia la cabeza. Asimismo, debe quitarse placas, lentes y retirarse también ligas, peinetas, al igual traer el pelo suelto como seco. Bueno, en lo segundo pasamos a lo que es la posición al paciente. El paciente se encontrará en estado de bipedestación y acostado o sentado según su estado general. Ok. Vamos a empezar recargando lo que es el hueso occipital. Recargamos por favor, alineamos. Recargamos lo que es el hueso occipital con lo que es el buki de mesa y bueno, la mesa para radiografiar. Bueno, se alineará lo que es la aberración del eje longitudinal. El eje longitudinal se va a, digamos, se va a alinear con lo que es del buque. Bueno, el paciente bajará ligeramente el mentón. Por favor, le pedimos bajen ligeramente el mentón. Bajando el mentón. Esto va a ser en la forma órbito-meatal. Ok. Lo que vamos a pasar, lo que es el rayo central. El rayo central incidirá perpendicular a lo que es al centro del chasis. Lo que es el eje longitudinal del colimador sobre la línea media sagital del paciente. Ok. Entonces esto va a caer así. Entonces el plano transverso, que es lo que es a la altura del nasion, que lo vamos a encontrar de este lado, el nasion, y la colimación de las de radiación va a ser incluir 2 centímetros arriba lo que es de la sombra de la convexidad
y hacia los lados van a ser 2 centímetros, lo que son 2 centímetros, lo que es después de la sombra de la piel de la mejilla. Ok, en este vamos a tener lo que es una distancia foco película, que va a ser hacia lo de 1 metro, 1.10 metros del chasis. ¿Qué bueno, las estructuras a visualizar? En este lo que vamos a visualizar es la imagen. Bueno, en la imagen se observará una vista anteroposterior de la glabela, de la bóveda, lo que es incluyendo 2 tercios del maxilar inferior. También vamos a encontrar lo que es el apófisis crista galli, como los peñascos dentro de las órbitas, y las celillas semimodales. Ok, esto sería lo que es la proyección anteroposterior. Pasamos a nuestra siguiente proyección, que es la de Town. Al igual como la anterior, indicaciones al paciente: se debe retirar cualquier objeto metálico, como del cuello hacia la cabeza, así como placas dentarias removibles, y en caso de pacientes femeninos, como nos encontramos, es preciso que se retire también lo que son bolitas, peinetas, y traer el pelo suelto, y preferentemente que lo tenga seco. Ok, pasamos a lo que es la posición del paciente. Aquí preferentemente debe ser acostado o de cúbito supino, pero esto lo vamos a trabajar en bipedestación. Vamos a colocar lo que es el hueso occipital con lo que es el plano del buki o mesa para radiografiar. Lo que es el lado sagital del paciente se alineará en relación con el eje longitudinal de la mesa del buki. O sea que el paciente descenderá el mentón de forma que la línea orbitamental, vamos a encender un poco el mentón abajo, con lo que es la órbita meatal. Esto que se encuentre perpendicular al plano del buki. Vamos a pasar lo que es el rayo central, que el haz de radiación incidirá con una angulación de 30 grados, y en sentido caudal el eje longitudinal del colimador entrará en relación a la línea media sagital, y en esto vamos a encontrar lo que es la glabela y nación. El plano transverso estará a la altura de la protuberancia externa del occipital, y a 4 centímetros por arriba de la glabela. Bueno, la colimación será 2 centímetros por arriba de la sombra, y la convexidad a los lados serán 2 centímetros. Van a ser 2 centímetros de la sombra de la piel. Aquí lo que es la distancia foco-receptor o foco película, el tubo se encontrará a una distancia de 1 metro a 1.10 metros. Las estructuras visualizadas, será una vista frontal de la superficie del hueso occipital y la sutura sagital. También vamos a encontrar lo que es el pariento occipital, y de los parietales. Al igual vamos a encontrar el agujero magno, como los peñascos, los dorsos, y vamos a encontrar lo que es la silla turca. El seno esfenoidal. También lo que vamos a encontrar es las celdillas mastoideas, y como la cabeza y el cuello del cóndilo. En este caso en esos casos que se utilizan, van a ser por trauma occipital, como de los parietales. En este caso, fue la proyección del Tau. Pasamos a nuestra siguiente proyección, que es la lateral de cráneo. Al igual como las anteriores proyecciones, preparación hacia el paciente, se le indicará que debe retirarse cualquier objeto radiopaco, como del cuello hacia la cabeza, tanto como en un caso de un paciente femenino, es preciso retirar también lo que son ligas, bolitas, y traer el pelo suelto y preferentemente seco.
Ok, pasamos igual a lo que es la posición del paciente. Ok, el paciente se encontrará en bipedestación. Al igual puede ser sentado o acostado según su estado, pero en este caso vamos a trabajarlo en bipedestación. Y de manera que la, vamos a posicionar. En este lado vamos a poner al paciente con una mano al lado del buki para que se apoye, colocando lo que es el lado afectado, angulando lo que es el lado bipupilar con la línea del buki. Ok, el rayo central, el haz de radiación incidirá perpendicular hacia el centro del chasis. Entonces el eje longitudinal del colmillador está sobre la línea media coronal, que es la línea coronal, y del paciente a la altura del tragus. Entonces está aquí, vamos a encontrar el tragus de este lado. Ok. Eh, El conducto auditivo externo va a estar a la altura de la glabela, lo que la colimación de las de radiación debe incluir 2 centímetros arriba de la sombra de la convexidad hacia los lados, 2 centímetros después de la sombra de la nariz, que es de este lado, lo vamos a encontrar. De este lado vamos a encontrar desde la nariz. Y la distancia foco-película, va a ser que el tubo se encontrará a unos 80 metros del chasis para poder compensar la magnificación. Bueno, aquí las estructuras visualizadas que vamos a encontrar, en la imagen se va a observar una vista lateral, así como lo tenemos, como de la calota, sin rotación. Vamos a encontrar un piso anterior y posterior, como las fosas hipofisarias, como el clivus, seno esfenoidal, peñascos superpuestos. Vamos a encontrar la articulación temporomandibular, que es de este lado, que lo vamos a encontrar, el temporomandibular. También como la rama accedente del maxilar inferior y el ángulo mandibular. Y en estos casos, ¿qué es lo que en qué casos se realizará esta proyección? Bueno, pues se va a realizar como en casos de traumatismo, como malformaciones, cronometrías y como craneosinostosis y un tumor. Bueno, esto sería lo que es la proyección lateral del cráneo. Muchas gracias. Seguimos con esta siguiente proyección, que es la proyección de Water. Al igual como nuestras antiguas proyecciones, empezamos con la preparación al paciente, indicándole que se retire cualquier objeto radiopaco, como desde el cuello como hasta la cabeza. En este caso, seguimos con nuestra paciente femenina. Es preciso que se retire tanto como ligas, bolitas, peinetas, por el pelo suelto y preferentemente que lo traiga seco. Pasamos a lo que es la posición del paciente. El paciente se encontrará en bipedestación o sentado según su estado general. En vamos a rotar al paciente, lo vamos a voltear, poniendo lo que es el canto meatal con lo que es la superficie del chasis, dándole una rotación. Vamos a lo que es el rayo central. Pasamos al rayo central perpendicular al centro del buki. Esto es la línea vertical del colimador sobre la línea vertical del paciente. Ok, en estos ¿qué vamos a encontrar? Bueno, la distancia foco-película será que el tubo se encontrará a 1 metro, a 1.10 metros. Y las estructuras visualizadas, vamos a checar lo que son las celdillas etmoidales, órbitas y el ángulo mandibular. Lo vamos a encontrar de este lado. De este lado vamos a encontrar el ángulo mandibular. Y pues esto sería todo por la proyección de Water.